yo creo que este libro es importante por varias razones, retomando un poco las palabras de Pablo. Hay que retomar a los autores que formaron parte de una escena, hay que volver a ponerlo, hay que instaurarlo dentro de la tradición y del legado para las futuras generaciones, no solamente teatrales, sino que también un lector amplio, habitual, y también a mí me llama la atención lo que contiene, porque lo que más nos llega, lo más directo es como este relato del Riel, como el relato de la obra de un autor que se dedicó a escribir sobre la clase obrera, pero no es solamente eso, o sea, yo creo que es mucho más profundo. Juan Vera escribe de la clase obrera y el análisis que hace, yo creo que tiene una carga revolucionaria. Estamos hablando sobre un revolucionario, porque estamos hablando de una persona que, además de todos los referentes que podemos entender que tiene, no es una persona que haya escrito sobre Recabarren, tomando en consideración lo importante que es escribir sobre Recabarren, sino que hizo lo que hizo Recabarren. Y eso es importante. Juan Vera encarna el pensamiento de los referentes que él tiene, además de la esponja que es para absorber la realidad, y la lleva a la práctica. O sea, no queda solamente ahí en el papel, sino que la hace carne a través de la obra de teatro. Y eso es importante, porque también ahí está la razón por la cual él decide cuáles son los espacios que va a ocupar. Por eso se va a los sindicatos, por eso se va a las poblaciones, y entonces la teoría no está ajena a la práctica, y viceversa, y la práctica no está ajena a la teoría. Por eso tenemos que hablar de un revolucionario, de una persona que no solamente ocupa los espacios, sino que busca un objetivo con esa dramaturgia. Y ese objetivo es transformar la conciencia de las personas que son los espectadores, para generar no a una persona más culta que va a salir de un teatro habiendo adquirido un grado de cultura, sino que adquirir conciencia de clase, hermandad en la lógica del explotado, del oprimido, en dictadura, y antes de la dictadura en el proceso revolucionario de la Unidad Popular. Entonces por eso me parece interesante, y ahí cuando a mí me llama la atención qué contiene esta dramaturgia. Y ahí aparecen algunas vertientes que uno puede analizar. Leyendo las bitácoras me encuentro con que él nombra a Engels. Y cuando nombra a Engels, yo previamente a esta investigación no había leído, empiezo a encontrar toda la lógica de la concepción de la familia. Y luego uno lee la obra de Juan Vera y entiende cómo entendía la familia, cómo entendía la figura de la mujer en la clase trabajadora, como hablaba de estas mujeres independientes que no, frente a la dependencia de este hombre que es esclavo, que es explotado, en el trabajo, y él vuelve a explotar a una mujer. Y habla de esa relación. Y es revolucionario porque plantea que la revolución no es solamente económica, sino que también es un cambio de la manera de relacionarse de los seres humanos. Y en ese sentido, la emancipación de la clase y la emancipación de la mujer. Y entendiendo esta lógica y esta visión por su referente, que es Federico Engels, aparece Alexandra Kollontai, desarrollando la misma idea, llevándola a cabo en Rusia, y así sucesivamente. Podemos entender que esta teoría y práctica se encarna en esta dramaturgia, y de repente uno se da cuenta que, por ejemplo, los diálogos de la Merced o el Salitre son tremendamente importantes para hablar del neocolonialismo. Entonces, él habla de una obra sobre independentistas, pero los independentistas no son héroes, porque son los que van a producir la nueva clase opresora. Entonces aparece Mariátegui, aparece José Carlos Mariátegui, y luego tenemos el Salitre y volvemos a esta lógica de la neocolonización, lo cual menciona Mariátegui. Entonces, así sucesivamente, yo creo que este libro es fundamental porque
no solamente va a rescatar en el fondo un trabajo que no se había publicado nunca, sino que va a abrir la posibilidad para ser estudiado, para ser investigado, para instaurarse por eso mismo. O sea, ya no hay excusa para que no se instaure en la escuela, porque ya está físicamente. Y frente a eso, no solamente para el acceso de los estudiantes de teatro, sino que un público abierto, y probablemente para que se haga una relación también teórica de las referencias con Recabarren, con Alexandra Kollontai, con Rosa Luxemburgo, con Mariátegui y así sucesivamente. O sea, ver cuáles son realmente los referentes, qué es lo que contiene esta obra, cuáles son los referentes teatrales también, cuál es la importancia de Bertolt Brecht en la obra Juan Vera, cuál es la importancia de Harold Pinter en la obra de Juan Vera, y cuál es la importancia también de Isidora Aguirre, del teatro peruano, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, yo creo que la existencia de este libro tiene que irradiarse por eso, porque es la apertura de un conocimiento, y es la apertura de un conocimiento popular, un conocimiento que está en la calle y que es parte de nuestra historia, constata la historia del proceso de los trenes en nuestro país. La primera obra, la 504, es una obra que va a defender, como dice Rafael Aumán en el documental, y Carmen Prieto también lo dice, defiende al tren como patrimonio frente a un proceso de desarticulación de los trenes en Chile. Pero también la obra que nombra Ana María de Los amantes y los ojos, llegando a los años 89, estrenada en Suecia, este hombre que viene del exilio y que ingenuamente quiere viajar en tren al sur con ella, prometiéndole un amor de hace 10 años, después de 10 años de exilio, y él le dice, pero vámonos en tren, y ella lo reta, y le dice, ya no hay trenes, Joel. Constata la desaparición del tren, o sea, la obra de Juan Vera constata la existencia de ese patrimonio que se cercenó a sí mismo como se cercenaron las relaciones humanas, y que Juan Vera lo va a venir a denunciar con esta trilogía que se llama Palabras de amor y aliento a mi tierra herida, que habla de cómo se cercenaron las relaciones en nuestro país. Entonces, por eso yo creo que es importante este momento, y por eso estamos contentos también que podemos también cerrar este proceso y poner a disposición la obra global y el pensamiento de manera cronológica. Como decía Faiz, como la